Hola, bienvenida o bienvenido a esta nueva conversación de estrategias de sostenibilidad para medios en el exilio a partir de experiencias de colegas de la región latinoamericana. Hoy viajo hasta Venezuela. Me sumo otra vez con un colega venezolano, una colega venezolana en este caso, para tratar iniciativas y formas en las que la participación y el trabajo con nuestras audiencias y nuestras comunidades se convierten en herramientas que soportan nuestra sostenibilidad. Bienvenidas y bienvenidos a Hablando en Plata. Esto es Hablando en Plata. Conversaciones sobre sostenibilidad en medios de comunicación. Un podcast con José Hassan Nieves. Y me place mucho sumar a esta conversación y que haya accedido a compartirnos su experiencia a Danisbel Gómez Morillo, directora de estrategia de Efecto Cocuyo, ese admirado medio venezolano, donde también ha trabajado durante tanto tiempo mi colega y fellow también del International Center for Journalists, Luzmeli Reyes, y periodistas como Laura Weffer. Entonces, hoy conozco a una de las personas que ha estado casi desde el principio con Efecto Cocuyo y que en su calidad de directora de estrategia, Danisbel Gómez Morillo ha apoyado directamente la sostenibilidad y el mantenimiento de este medio que es referente en el periodismo venezolano y ahora también referente del periodismo en el exilio que hacen los venezolanos. Danisbel, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, me parece muy bien este programa para promover o mostrar experiencias de sostenibilidad de medios, que es una meta, digamos que la sostenibilidad es una meta constante para medios independientes en países como los nuestros, en especial en países como Venezuela, con un contexto restringido, no solamente desde el punto de vista político, que ya es mucho, sino desde el punto de vista económico y cívico, en donde no es fácil hablar de sostenibilidad, ya que hay diferentes variables que conspiran contra el sostenimiento de cualquier empresa, pero bueno, si es un medio de comunicación, aún mucho más complicado. Danisbel es periodista egresada de la Universidad del Zulia y también tiene estudios de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Ha formado parte de Efecto Cocuyo desde 2016 y todavía sigue ejerciendo como profesora de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Sí. Y lo más interesante es que yo creo que usted ha sido una de las personas, probablemente dentro de las que he conocido, que desde temprana fecha ha apostado y ha trabajado en esta relación entre medios y sus comunidades, que más que esta relación vertical del medio diciéndole a sus comunidades lo que creemos nosotros los periodistas que es relevante para ellos, trabaja en una posición mucho más horizontal, ¿no? De entender las necesidades de nuestra audiencia y de construir una comunidad con esas audiencias. Y yo quiero que hablemos aquí de los encuentros Cocuyo, quisiera que hablemos también de la escuela Cocuyo, por supuesto. Yo no sé tampoco si nos alcanza el tiempo, pero ojalá podamos hablar de los cafés, ¿no? Que armaba Luzmeli en algún momento que estuvo, creo que lo hacía por distintos países, ¿no? Un Guayoyos creo que le llaman, ¿no? Con Cocuyo, sí. Los guayoyos Cocuyo. Entonces, hablemos de eso, pero empecemos conociéndola un poquito más y conociendo un poco de su trabajo con Efecto Cocuyo y por qué, cómo piensa que fue coherente que entrara tan pronto con esa perspectiva de trabajo con las comunidades dentro de la estructura de Efecto Cocuyo. ¿Qué función tiene básicamente dentro de la estructura de Efecto Cocuyo? Sí, bueno, yo entré en Efecto Cocuyo en el año 2016, un año después de haberse fundado el medio. El medio lo fundaron Luzmeli Reyes, Josefina Rullero y Laura Weffer. Y yo entro como para dar, digamos que organicidad, de alguna manera, a lo que era la ejecución de un plan de negocios. Yo siempre digo que Efecto Cocuyo nació con todos los perolitos, como decimos acá, todos los elementos, porque fue un medio pensado y planificado.
Generalmente los medios nacen y después se les hace el Canvas B, el plan de negocio. Cuando yo llegué, ya esos ejercicios estaban hechos y había una ruta de negocios construida. Quizás digamos que era una ruta un poco de, bueno, esta es nuestra quimera, tener un medio de esa manera, pero era una ruta al fin y de alguna manera yo entré para darle, digamos que una planificación estratégica a esa ruta. Así que es uno de esos medios que se pensó y se gestó con gente que aún siendo periodistas, ¿no? Que eso a veces es muy difícil pensar en quizás ahora es más fácil, pero antes era muy difícil pensar en un periodista que esté pensando en dinero y que esté pensando en sostenibilidad. Y creo que desde el primer momento en que nació, el medio logró hacerlo. Y de hecho, bueno, la muestra es que tuvo un crowdfunding que ha sido uno de los crowdfunding más exitosos en Venezuela y yo creo que en los medios de América Latina también. Entonces, ya venía con ese ímpetu. Pero, por ejemplo, ¿qué traíamos nosotros? Y yo me sumo al equipo de Cocuyo, que venimos de un medio llamado Últimas Noticias, que era un medio de corte popular muy, muy cercano a la gente y fue el primer medio que tuvo en Venezuela una unidad de participación ciudadana. Era un medio enfocado en hacer periodismo con la gente y eso lo traíamos nosotros en el ADN. Ese medio fue vendido, digamos que desapareció. Su nombre se mantiene, sigue existiendo Últimas Noticias, pero fue comprado por el gobierno, por gente cercana al gobierno, y ese medio desapareció como otros tantos en el país que desaparecieron de su naturaleza, ¿no? De medios vinculados a las comunidades. Últimas Noticias lo traía tan enraizado que crea una unidad de participación ciudadana de la cual yo soy fundadora y además empieza a hacer consejos de redacción con los lectores, a llevar a la gente al diario, a hacer periodismo planificado con la gente, con comunidades. Hicimos muchas iniciativas de integración y ya digamos que eso lo traíamos en la piel. Cuando hicimos Efecto Cocuyo, las 4 personas que estábamos ahí, que fuimos parte del grupo directivo, teníamos eso como un principio básico. No hacer un periodismo de élites, no alejarnos de la voz de la gente y siempre tratar de aterrizarnos, ¿no? De no estar solos en la redacción, sino involucrar a las personas. Y por eso es que en 2015, a la par que nace Efecto Cocuyo, nace también la Escuela Cocuyo, que nace a la par del medio. Y en 2016, un año después, nace los Encuentros Cocuyo. Y esto te lo empato con esa visión estratégica que tuvimos ya en 2016, 2017, de integrar a nuestra filosofía institucional 4 pilares que se entrelazaban entre ellos y que forman parte de digamos, son nuestros 4 pilares estratégicos. Es informar, formar, acercar y desarrollar. Y informar es que el medio no solamente es un medio de comunicación, no solo somos un medio que tiene plataformas para informar, sino que somos a la vez una escuela de formación de un semillero de periodistas, pero también de audiencias, de la gente, y a la vez somos un medio que se acerca a su gente, que crea espacios de encuentro y de diálogo, y también a la vez somos una empresa que busca el desarrollo dentro de un sistema ecosostenible. Y eso lo hemos tenido desde que nacimos y ha sido lo que orienta al medio. Esta estrategia que nace, porque lo traen en el ADN, buscando el apoyo de la gente siempre, efectivamente Efecto Cocuyo se da a conocer en gran medida por ese gran exitoso crowdfunding que realizan,
¿En qué año fue el crowdfunding que lo realizaron? En 2015. ¿Ya está usted en la organización? De hecho, el 21 de enero, estamos próximos a cumplir 10 años, 21 de enero de 2015, y a la par que sale el crowdfunding en la plataforma de GoFundMe, sale un potazo, se van las directoras, la fundadora, a una zona muy popular de Caracas que se llama Petare, de donde es oriunda Luzmeli viene de Petare, y se van a la redoma de Petare a hacer un potazo que, aunque ya la moneda había perdido su valor, digamos, real y de intercambio comercial, era una forma de decirle a la gente: nació un nuevo medio y ese medio quiere ser cercano a ustedes y quieren hacer con el apoyo. Y se montan en los carritos por puesto, en los autobuses, a pedir la colaboración de la gente, y la gente daba la colaboración simbólica, lo que equivalía en ese momento un pasaje de transporte, y colaboraba, y se le decía a la gente: queremos que seas partícipe de esta iniciativa que está saliendo. Claro, el aporte económico que dio la gente en la calle, no, desde el punto de vista del valor monetario, pues no era lo más representativo, sino el acompañamiento, porque ya para ese momento había miedo ya entre la gente a los periodistas. ¿Qué están haciendo los periodistas en este espacio, irrumpiendo aquí en la calle? Pero la gente apoyó esas iniciativas y fue un momento como de conexión, ¿no? De conexión con la calle. Y paralelamente estaba abierta la plataforma y se logró recibir alrededor de $29,000 en ese crowdfunding. Yo quiero, no solo estamos hablando aquí de estrategias de negocio, estrategias de operaciones de los medios, pero esa recogida, esa aportación de la comunidad, aunque monetariamente tiene un valor más simbólico que real por la devaluación de la moneda que se vivía en Venezuela también en esa época, yo sí lo rescato porque conozco experiencias de otros medios, aquí en los Estados Unidos incluso, que apelan a comunidades migrantes, especialmente de comunidades de indocumentados, que son personas que no logran tener muchas veces acceso a herramientas de bancarización digital, es decir, no pueden tener tarjetas, no pueden tener cuentas bancarias, se mueven en cash básicamente, y sabemos de al menos un medio local que hace periódicamente encuentros con su comunidad. En los espacios de esta comunidad se reúne usualmente, pongamos la iglesia, la barbería, ahí donde están estas personas, donde se reúnen los trabajadores jornaleros para ir a ser contratados al campo, y recibe las donaciones de estas personas en efectivo. Y es una manera de hacer crowdfunding también, y es una manera de yo creo que se apoye directamente. Si lo hiciéramos aquí ahora, que hay más manejo de dólares en efectivo, pudiéramos tener alguna contribución que no es tan simbólica, o sea, que tiene un peso monetario, si hiciéramos un potazo, porque mucha gente lo hace. Ahora, la restricción ahorita para que nosotros salgamos a la calle es mayor. Exacto. Entonces, ahora los riesgos son de otro tipo. Hay otra cosa, sí. No, pero es interesante. Muy no, bueno. No, claro. Lo rescatar la experiencia del crowdfunding inicial que da origen al medio, porque es una de las estrategias también complementarias. Aquí en este espacio estamos hablando sobre todo de cómo los medios del exilio probamos formatos y recursos y estrategias diferentes al grant. La subvención, que es esencialmente la principal fuente de mantenimiento de medios como nosotros, depender exclusivamente de grants es una estrategia arriesgada. Es la diversificación una estrategia recomendable para cualquiera que quiera ser sostenible. Y en esa diversificación, probar modelos diferentes es fundamental. Y que en efecto ocurre, además de subvenciones, hayan probado, han demostrado. Lo hicieron recientemente también el año pasado. Sí. Recuerdo no sé si fueron las elecciones. Para la cobertura de las elecciones, y también recibieron un apoyo de su comunidad y su audiencia. Es decir, el crowdfunding periódico es una práctica definitivamente recomendable. Pero volviendo a la escuela y a los encuentros. ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace? En la escuela, por ejemplo, hablemos primero de ella y después vamos a
porque nació primero, ¿no? Que los encuentros. Sí. La escuela Cocuyo nació a la par de Efecto Cocuyo y hubo lo que llamaron la primera escuela de verano, que fue la primera escuela Cocuyo, era sobre cómo hacer cobertura con móviles, con teléfonos móviles. Allí se pensó en más bien traer a jóvenes estudiantes de comunicación social de diferentes ciudades a Caracas y que estuvieran durante una semana aprendiendo sobre cobertura móvil. Esta primera escuela Cocuyo tuvo el financiamiento de la Embajada de Canadá. Creo que fue la Embajada de Canadá, exacto. Y con ese aporte se logró que 30 estudiantes de todo el país tuvieran acceso a una formación durante una semana. Se lograron intercambios y alianzas con organizaciones como la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro Jesuita, que dieron su aporte para que los estudiantes se quedaran durante un tiempo en con ese hospedaje garantizado, la comida, una logística. Y gracias, digamos que a esa idea de escuela de verano, logramos formar este número de personas que además después nos las hemos encontrado en otros espacios cuando hemos ido a otras ciudades. Por ejemplo, hace poco fuimos con Escuela Cocuyo también a la ciudad de Margarita y nos encontramos con alguien que estaba haciendo un registro cubriendo para un medio que tenía su propia televisora y nos dijo: mira, hace 9 años yo participé en una escuela Cocuyo y soy egresado de la escuela Cocuyo, lo cual nos llenó mucho de orgullo porque ya vemos que hay profesionales que se formaron en esos espacios y hoy tienen medios, iniciativas pequeñas que están floreciendo en las regiones, lo cual nos parece maravilloso, porque además también es como una forma de llevar una iniciativa hiperlocal a otros lugares. Pero bueno, esa fue la primera escuela Cocuyo. Después vino la segunda escuela Cocuyo, que se hizo con aporte de la Embajada Británica, y la tercera escuela se hizo con aporte de una fundación filantrópica. Y la cuarta escuela Cocuyo, ahora que estoy tratando de recordar, creo que fue también con otra asociación filantrópica, pero ahí sí hicimos un mix con otra iniciativa que nació en 2018, que se llama Festival Cocuyo, que es un evento de innovación y comunicación, también dentro del eje Formar. Solo que, a diferencia de la escuela, el festival buscaba meter no solamente periodismo, sino profesionales de la comunicación en general. Entonces queríamos meternos ahí con el mundo de la publicidad, del mercadeo, de disciplinas afines o que fortalecen la labor periodística y la industria periodística en general, pero que no necesariamente tuviera relación con el tema periodístico puro, ¿no? Puro y duro. Esto también para nosotros era una oportunidad porque ese primer festival Cocuyo que se hizo en 2018 fue completamente monetizable y nos dejó ganancias. O sea, pudimos cubrir nuestros gastos y además generar ganancias para el medio, gracias a que nosotros cobramos entradas para ese festival y lo hicimos como un festival. Bueno, no es que era el Gabo, pues, porque claro, habíamos ido al Gabo y nosotros decíamos, tenemos que hacer un mini Gabo. Y nos vinimos con eso de querer hacer un mini Gabo en Venezuela. Y bueno, tuvimos nuestro mini Gabo. No era igual, por si no era el simposio de periodismo, pero intentábamos, digamos que copiar las mejores experiencias del simposio del ISO en Austin, de traernos esa experiencia del Night Center,
y también del Gabo, y habíamos ido a otros festivales que tenían apoyo de Luminate en ese momento, que era una fundación. O sea, hacíamos una mezcla de todo lo que íbamos, especialmente de donde iba Luz Meli también, que viajaba mucho más que nosotros como invitada. Y eso nos permitió que los festivales Cocuyo tuvieran también una calidad que destacaba aquí en Venezuela. Te puedo decir que el Festival Cocuyo de 2019 tuvimos alrededor de 30 expertos y 14 eran internacionales o fueron internacionales. Ese lo hicimos con el patrocinio de la Embajada de Alemania y la Deutsche Welle Academy, la DW, pero su academia de periodismo puso toda la parte de las invitaciones o financió la llegada de esos expertos a Venezuela. Entonces, bueno, fue maravilloso. En diciembre nosotros logramos hacer el Festival Cocuyo, que también fue, te puedo decir que el esfuerzo más grande que hemos hecho en medio de esta coyuntura política, con mucho miedo, lo hicimos porque, bueno, congregar periodistas en un espacio no es algo muy audaz en este momento. Sin embargo, lo logramos hacer. Y esto fue posible porque lo hicimos en el marco de la Feria del Libro del Oeste con la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, aquí es donde las alianzas son cruciales, incluso para protegernos y para hacer sostenible una iniciativa como esa. Sintetizo un poco a partir de lo que me han contado, ¿no? Qué bueno que tratamos el tema de las unidades, los componentes de formación como una fuente también, por un lado, de ingresos para el medio, porque genera, lógicamente, abre espacios de oportunidad, incluso aunque se traten de subvenciones también, son grants, pero son grants que su foco es la educación, la formación, no el periodismo, y por tanto eso permite que el medio expanda un poco su alcance y diversifique también la fuente desde la cual puede optar por financiamiento, ¿no? Al intentar o al conseguir financiamiento que proviene desde otra área de las subvenciones y la cooperación internacional, que está más enfocada en la formación, la educación, y no en el periodismo, que tiene, digamos, son como áreas relacionadas, pero no iguales, ¿no? Y tienen distintos financiamientos. Eso en ese camino, pero luego también porque es estratégico, porque te forma redes de personas que después van a o trabajar contigo o en función del ecosistema, que es algo evidentemente que Cocuyo ha hecho, lo que contaba de esta experiencia de un medio hiperlocal, un creador de contenido hiperlocal. Y por supuesto, en ese sentido las escuelas son estratégicas, ¿no? Imagino que la pandemia introdujo y el deterioro de la situación política de los últimos años, ¿no? Pero todavía hacen algo relacionado con la formación, comunidades. Totalmente, totalmente. Incluso eso que dices de que no es solamente el periodismo, como, aunque yo lo veo vinculado al periodismo, lo que pasa es que hemos dejado a un lado la labor periodística formativa, ¿no? Educativa. Tú antes escuchabas, o bueno, en Venezuela era común cuando yo trabajé en Últimas Noticias, que hacíamos historias de vida de las personas que nos leían, y la gente decía, es que yo aprendí a leer con este medio, mi papá me enseñaba a leer con el periódico. Y creo que los medios digitales dejaron a un lado su labor educativa, del medio como fuente de educación, como una vía que posibilita la formación de la gente. Pero creo que ahora nosotros logramos hacer eso también porque de alguna manera los programas de formación tienen esa vertiente. No te estoy formando, no estoy formando periodistas, sino que estoy formando a la sociedad civil, estoy formando a la gente, estoy formando a los chamos en las escuelas, estoy formando frente a la desinformación en general y estoy abriendo el espectro de formación más allá del campo del periodismo, ¿no? Por ejemplo, aquí te digo, una fuente importante para nosotros, incluso el año pasado, ha sido la alianza con organizaciones de la sociedad civil para enseñar, por ejemplo, en el tema de desinformación, enseñar en el tema de derechos civiles, pero también enseñar en otros ámbitos de
mujeres, mujer y género, lenguaje de género. Hemos ido ampliando hacia otras cosas que nos permiten a nosotros poner el foco en el lado educativo. Y eso nos ha llevado también a verlo con más seriedad. Acabamos nosotros en agosto del año pasado terminar un programa de Escuela Cocuyo que fue sobre cobertura electoral y desinformación, y lo hicimos, fue un componente, no solamente infociudadanía, cobertura electoral y desinformación. No fue solamente puesto para fortalecer la cobertura periodística, aunque por supuesto que ahí había un elemento, sino también fortalecer las capacidades en las personas para hacer veeduría, contraloría y defender su voto, ¿no? En el proceso electoral. Y esto fue positivo para nosotros porque pudimos trabajar con las universidades, con profesores, con docentes. El plan académico fue fortalecido con la labor pedagógica. Entonces, ahí cómo haces un enlace con las mismas universidades y también con una organización, en nuestro caso como el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, hicimos ahí un programa bien, bien fuerte. O sea, creo que alianza, educación es un pilar que puede traer ingresos también. ¿Y cuáles son los retos de hacer algo como esto? Porque uno es periodista y un medio supuestamente se concentra fundamentalmente en producir los contenidos, y más si como Efecto Cocuyo sigue la actualidad día a día de lo que va pasando en el país. ¿Qué supone que hay que tener en cuenta para incorporar espacios de formación como parte de nuestra estrategia general de impacto del medio, pero también de sostenibilidad? Yo creo que la interdisciplinariedad, o sea, que tú tienes un equipo periodístico que piensa en hacer el mejor diario, la mejor cobertura editorial, y tienes que tener a alguien que piense en formación, que piense en lo académico. Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, y Luz también, que viene de la docencia también, que ha dado clases, en nuestro caso tenemos una fortaleza porque somos personas que no han perdido el contacto con las universidades. Yo doy clases de periodismo en una universidad, pero también rescato mucho el valor de la educación. Entonces tengo una profesora aquí pues enraizada que está junto a la periodista. Entonces creo que eso es importante, pero incorporar docentes al grupo de trabajo es algo maravilloso. Incluso incorporarlos inicialmente como colaboradores en la parte de un consejo editorial, de un consejo de planificación. Yo recomendaría que abrir la participación a otras disciplinas que no son solamente el periodismo, abrir la participación a historiadores, a sociólogos, a politólogos, a docentes, profesores, a gente que investigue, a gente que le guste la ciencia, porque eso nos permite también mirar hacia otros espacios y también ver otras oportunidades. Da rabia, por ejemplo, que tú veas quiénes están enseñando y digas, cónchale, esta gente está enseñando y está enseñando con ciertas distorsiones, ¿no? Y está haciendo plata enseñando, asociando, por ejemplo, a sus cuentas de YouTube a Patreon y a otras formas de ingresos, plataformas de ingresos, y están haciendo plata y cobran por media hora de inducción sobre algo que medio conocen, y quienes más tenemos tiempo trabajando sobre estos temas no logramos monetizar sobre algo que tenemos años conociendo, ¿no? Entonces creo que nos hace falta un poco más de interdisciplinariedad para poder escuchar otras voces y también fortalecer el trabajo que estamos haciendo en los medios. No genera como demasiada presión sobre el medio tener a veces que compartir tareas entre la cobertura y dar un curso, dar un taller. ¿Cómo se gestiona esa presión? Bueno, porque tienes que tener un equipo
alterno también, o por lo menos un equipo de colaboradores. Fíjate, nosotros tenemos unos maestros de escuela Cocuyo que los hemos usado para una escuela de género y derechos humanos, una de cobertura y tal, porque terminan formando parte casi que de una base de unos 25 profesores que tenemos ahora que están allí disponibles, que logramos darle tareas. Esa es otra cosa también que hemos aprendido con los años. Las primeras escuelas quizás éramos nosotras allí, nosotras mismas controlando todo, y ahora ya soltamos un poco más. Si hay un proyecto, si tenemos cómo financiar el proyecto, si tenemos un modelo que va a cobrar, que va a costar tanto, entregar un poco para que el equipo pueda llevar adelante ese modelo sin que sea el mismo director o la misma directora las que están encima del proceso. Creo que hay que delegar un poco más, eso también es importante hacer. Vayamos a los encuentros ciudadanos, ¿no? Sí. Los guayoyos también de Efecto Cocuyo, que me imagino que son parte de la misma familia de estrategias para alcanzar a la comunidad. ¿Qué fin tienen? ¿Qué fin buscan dentro de la estrategia de Cocuyo? Los encuentros Cocuyo, y de ellos se desprenden el guayoyo con Cocuyo, son espacios de interacción directa. Es superar la relación de las redes sociales, que es importante las redes sociales, pero el contacto cara a cara no sustituye esa necesidad de cercanía, ¿no? O sea, de ver a la gente, de decirle queremos que te sumes a una, pues queremos tomar en cuenta tu opinión, y realmente lo que siempre digo es que cuando se abre un espacio como eso, hay un compromiso del medio a realmente valorar la participación ciudadana. Entonces, los encuentros nacieron también en 2016 y nos permitieron desarrollar los guayoyos. No sé si la audiencia sabe, tu audiencia sabe que es un guayoyo, pero un guayoyo es un café más aguadito, menos fuerte. Un café que permite en Venezuela la conversación en la familia, es ese café que se toma a media mañana, a media tarde, para hablar distendidamente sobre un tema. Entonces nosotros tomamos el guayoyo y lo llevamos a espacios abiertos, nos llevábamos 2 cafeteras, 3 cafeteras, una mesa, la directora editorial, el coordinador editorial, y nos poníamos en una universidad, así, en el jardín de la universidad. Y todo aquel que se acercaba, le invitábamos a tomarse un café y le decíamos, el pago de este café es que nos den una idea para hacer mejor periodismo. Entonces, con esa idea, un guayoyo a cambio de una idea para hacer mejor periodismo, inauguramos los guayoyos con Cocuyo, y inicialmente los hicimos en las universidades, después los llevamos a las regiones con mujeres. Entonces hacíamos guayoyos solamente con mujeres para hablar de lenguaje de género, de violencia basada en género, de emprendimiento con mujeres. Entonces fuimos fortaleciendo como grupos segmentados, primero estudiantes, después mujeres, porque bueno, también eran los grupos que nos interesaban a nosotros conquistar y tenerlo para ampliar nuestra cobertura en esas áreas. Y creo que fue en 2018, llegó la oportunidad de hacer un guayoyo, lo coordinamos, bueno, no fue que llegó la oportunidad, la buscamos, de hacer un guayoyo en Colombia, por la comunidad migrante en Colombia. Ya nos habíamos ganado el premio Gabriel García Márquez con una cobertura sobre migración venezolana y colombiana que se llamó Venezuela a la fuga, y logramos hacer un convenio con el diario El Colombiano de Medellín. Y junto con El Colombiano, durante la feria, perdón, el premio Gabriel García Márquez, el encuentro antes al premio, el festival nos permitió un espacio al diario El Colombiano y a nosotros
para llevar migrantes. Hicimos una convocatoria y reunimos a 24 migrantes venezolanos en un espacio de confianza, de seguridad, en el que además juntamos a migrantes colombianos, migrantes que habían estado en Venezuela y habían vivido muchos años en Venezuela, pero que se habían regresado a Colombia. Y juntamos las experiencias de los migrantes que habían estado acá, los colombianos que habían estado en Venezuela, con los venezolanos que estaban en Colombia. Y salió una cosa hermosísima en ese encuentro, que de allí, posterior a ese encuentro, meses después, nace un portal que Luzmeli le tiene mucho cariño, porque se puede decir que ella lo labró, pero nació del guayoyo, que se llama Venezuela Migrante. Y ese fue como el gran, digamos que, la gran idea. Pero de allá, perdón que hay aquí como una interferencia, de ahí salieron otras ideas también que fuimos poniendo en práctica progresivamente en nuestra cobertura editorial y que hizo que tengamos un foco en migraciones muy, muy particular. Meses después nosotros, creo que fue como 2 meses después, repetimos esta experiencia en Brasil, con esta vez no fue con un medio, sino con una organización de derechos humanos que se llama Conectas, que está en Brasil, y con la que repetimos el encuentro guayoyo, pero con venezolanos en Brasil, en Sao Paulo. Y fue maravillosa la experiencia también. Y de esos guayoyos sistematizamos las experiencias y logramos darle otro perfil también a Venezuela Migrante, sacamos unas guías de migración. En 2021 creo que fue, nos fuimos a Bogotá y tuvimos otro guayoyo, pero ya fue en Bogotá. Total que hemos ido repitiendo esa experiencia del guayoyo. Acá también hemos hecho nuestros guayoyos. Y lo que te puedo decir es que nos da mucha cercanía, nos da mucha sinergia, alianzas, y también nos ayuda a crear contactos de personas que están en diferentes lugares que después terminan colaborando con Efecto Cocuyo, bien sea en la cobertura, en las escuelas Cocuyo y en otras iniciativas que desplegamos. Bueno, ustedes regalan un café a cambio de una idea, pero ¿quién paga el café? ¿Cómo se sostiene el guayoyo? ¿Cómo se hace? Bueno, te digo que muchas veces nosotros hemos pagado el café, hemos pagado el café nosotros mismos, y otras veces ha sido parte de estos programas de gestión, o sea, de estos grants de cooperación, pero que logramos sostener con organizaciones de la sociedad civil, porque ahí es lo maravilloso. También hay organizaciones que nos dicen, ay, qué bueno, que queremos que den una charla de tal cosa. Y nosotros le decimos, bueno, ¿y por qué no damos esa charla con un café? Ustedes ponen el café y nosotros vamos y ponemos la vocería. Bueno, igual hacemos la dinámica, aunque el café lo está financiando otra organización de la sociedad civil. Y eso permite que nosotros conectemos con ellos. En la UCAP, algunas veces también ha puesto el café la UCAP. Pero te digo que por lo menos los últimos 4 guayoyos que hemos hecho los han financiado empresas privadas de café. Entonces, con las cuales hacemos un intercambio de alianza. Por ejemplo, el último intercambio de alianza que realizamos fue para que esa marca de café, que además es un café de origen y tiene un local comercial acá en Caracas, pudiera darnos unos cafés con una demostración de guayoyos bellísima y tal, porque bueno, sabes que el café gourmet también es una moda. Entonces hicieron esta demostración y a cambio le dimos la realización de un video promocional que lo hizo nuestro equipo y la presencia en nuestras redes, especialmente en Instagram, para comunicar actividades que este grupo económico, digamos, esta marca comercial hacía durante un corto periodo. Entonces era un intercambio o alianza comercial a cambio del café. Salimos ganando todos, ¿no? Sí.
hemos salido ganando muchos de escucharte, Danibel, en esta conversación, a la cual se le va acabando el tiempo, aunque yo me quedo con muchas ganas de seguir preguntando. Pero justo eso, ¿no? Esa diversidad de estrategias, de iniciativas que superan a la página web donde se publican los contenidos de Efecto Cocuyo. Ese esfuerzo, me quedo sobre todo con esto, ¿no? Ese esfuerzo denodado y reiterado del medio, salirse de su zona de confort e ir a buscar a su comunidad y su audiencia como forma de generar más impacto, impacto que se revierte en más fuentes, más colaboradores, más alcance. Eso definitivamente creo yo es una receta que les ha permitido llegar aquí casi 10 años después, ¿no? De lanzado Efecto Cocuyo, y que todavía estén, a pesar de los pesares, a pesar de las mayores dificultades que van enfrentando cada vez más, vivos y publicando, ¿no? De eso, con eso me quedo. Así Muchas gracias es. por esta conversación. Bueno, y seguimos aquí, ¿no? Inventando qué otras cosas se pueden hacer. Bueno, muchas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad y por dar a conocer esta lucha constante por tener periodismo independiente en Venezuela. Así sea. Un saludo y hasta el próximo espacio. Gracias.